Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar juntos para estudiar en la Universidad Popular Mariana. Hoy el equipo está conformado por Rolando, sociólogo, Juan Pablo, historiador, María Inés, economista, y yo, Lourdes, psicopedagoga. Un poco para pasar un momento juntos de estudio. Te recuerdo lo que vimos en la primera lección, la lección 1A, en donde estuvimos viendo a Ezequiel y la importancia de este apóstol en cuanto al Espíritu Santo y su incidencia en el Antiguo Testamento. Hoy, sin embargo, vamos a retomar juntos esta cita para estudiar al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vamos a tomar al apóstol Lucas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir esta reflexión hecha a través de Gerard Rosé, biblista especializado justamente en San Lucas y profesor en el Instituto Universitario Sofía. Bien, luego de esta introducción de Lourdes, primeramente una constatación de carácter general. El autor de la obra lucana nunca le dirige al autor el concepto de Espíritu Santo. No lo presenta, no hace teología sobre él. Simplemente cuenta, pone en escena, lo hace actuar en la historia. Por eso, el lector, si quiere saber quién es el Espíritu Santo para Lucas, debe comprender a lo largo de su trabajo cómo habla de él y cómo actúa. Como bien nos decía Rolando, vamos a ver el Espíritu Santo manifestado en el Evangelio de Lucas. Y para eso vamos a recordar un poco lo que habíamos visto en la primera lección. El Espíritu Santo habíamos hablado en Ezequiel, que era la ruaj, ese viento impetuoso, ese soplo de Dios. Y esa es la manifestación que vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Dios se va a manifestar a través del Espíritu Santo. Y, por ejemplo, en el primer momento que se manifiesta es como un acto creador en el momento de la Anunciación, cuando cubre a María con su sombra. Un segundo momento que es muy importante también y que vamos a retomar luego es el momento del bautismo de Jesús, en donde el Espíritu Santo le da la identidad a Jesús como Hijo de Dios y recibe, a partir de ahí Jesús, el Espíritu que lo va a acompañar durante toda su misión. De hecho, la Escritura dice que Jesús está lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Desde la perspectiva del evangelista, solo Jesús, antes de su muerte, poseía plenamente el Espíritu Santo. Cuando Jesús envía a sus discípulos a una misión prepascual, les da autoridad sobre los demonios y el poder de sanar, pero no les comunica explícitamente el Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas vamos a ver que el Espíritu Santo se presenta como una manifestación. La palabra para explicar esta presencia del Espíritu Santo es teofonía. En el Evangelio de Lucas los vamos a ver en dos oportunidades. La primera es en el momento de la Anunciación y la verdadera teofonía es en el momento del bautismo de Jesús. ¿Pero qué significa teofonía? Es una palabra que viene del griego, teos, que es Dios, y fonía, que es manifestación. Es decir, lo que vamos a ver es una manifestación de Dios por medio del Espíritu Santo. De hecho, es tan importante el bautismo que va a ser el origen de la Trinidad y a la vez se celebra como una fiesta, la fiesta de la teofonía, que en la Iglesia Católica se celebra el 6 de diciembre juntamente con la Iglesia Ortodoxa. Esta manifestación es lo que Lucas relata y es la presencia del Espíritu Santo que le da a Jesús identidad de hijo y aparte Dios en el relato dice, le envío mi Espíritu Santo. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse.
Más adelante, Lucas explica qué significa ese hablar otras lenguas. Cada uno de los presentes, es decir, la multitud que asiste a la escena, oyó a los apóstoles hablar en su propia lengua. Es decir, el Evangelio, como palabra anunciada, será comprensible para todos los idiomas y todas las naciones, y por lo tanto será accesible para todos los que lo reciban. El don del Espíritu Santo es el don dado por Jesús resucitado a la Iglesia. Y se requirieron dos condiciones para que el Espíritu Santo se diera totalmente a los discípulos: la resurrección de Jesús y estar unidos entre ellos. El Espíritu dado inaugura los últimos días, como dice el profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán. Por lo tanto, el espíritu que solo posee Jesús en el Evangelio ahora se comunica no solo a los apóstoles, sino a todos los creyentes. Este es un espíritu de comunión que va a inaugurar los últimos días, que para Lucas ya no van a indicar un momento inminente del fin, sino que es este tiempo que va a ir desde la ascensión hasta la parusía. Por lo tanto, es este momento de la misión de la Iglesia de poder difundir la palabra hasta los confines de la tierra. Esto lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Y esto estaría de acuerdo con este programa que el resucitado mismo, antes de ascender al cielo, dio a los apóstoles. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y recibiréis de él la fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Por eso, a lo largo de la historia, los apóstoles anunciarán la palabra, llevarán a cabo esta tarea mesiánica del Jesús resucitado, que es proclamar la luz a su pueblo y a los gentiles. Es este Espíritu Santo que inaugura así un tiempo cualitativamente nuevo. Este don del Espíritu Santo, enviado por el resucitado como huésped perenne de la comunidad cristiana, es para nosotros la gran noticia. Por supuesto, el Espíritu ya estaba actuando en la historia de Israel y hablando por boca de los profetas, como lo vimos en las lecciones anteriores. Pero ahora es este Espíritu del cumplimiento que realizará las expectativas anteriormente profetizadas. Bien, es muy interesante esto del libro de los Hechos, porque ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo está al servicio de la difusión de la palabra. Se pone al servicio del anuncio que los apóstoles tienen que hacer de esta buena nueva. Y lo importante es que el primer efecto en los apóstoles es esto de perder el miedo a salir a difundir. Estaban escondidos, estaban esperando y con miedo a que no ser perseguidos. Y ahora salen de sí a anunciar el Evangelio de Jesús. Y eso es lo importante porque rápidamente se podemos descubrir en este libro de los Hechos los primeros frutos del Espíritu Santo, que son la comunión fraterna entre ellos y la vida de unidad a través de la palabra. Y eso es muy importante y está muy claro en el libro de los Hechos de Lucas. Si vemos los viajes de Pablo, nos daremos cuenta de cómo el Espíritu Santo actúa, decide, toma decisiones. Estos versículos que siguen ahora dan cuenta de esto. Un día que estaban celebrando el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Otra etapa es el segundo viaje misionero de Pablo. La descripción de la intervención del Espíritu Santo es casi cómica, como dice Gerard en este texto. Pablo y sus compañeros, Silas y Timoteo, quieren ir al oeste, a Éfeso, pero el Espíritu Santo le prohibió llevar la palabra a Asia. Luego se dirigen hacia el norte. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Luego, después de pasar a la Misia, descendieron
a Troade. Aquí es donde el Espíritu Santo los quiere. Lucas da la impresión de que los misioneros no sabían a dónde ir, sin un propósito específico. En realidad, el Pablo histórico tenía un propósito específico en su mente: ir a Europa, donde fundó las iglesias de Filipo, Tesalónica y Corinto. Pero el autor de los Hechos, para subrayar la importancia de la llegada del Evangelio a Europa, quiere inculcar al lector que la decisión de ir a Europa corresponde a la voluntad divina y no se debe atribuir a un capricho humano. En resumen, el Espíritu Santo es el verdadero promotor de la misión, y la historia contada por Lucas se convierte en la historia de la salvación. Como Jesús, Pablo, inocente, se dirige firmemente hacia un destino de sufrimiento en la ciudad santa, donde será arrestado por los judíos y entregado a los paganos. Al igual que Jesús en la última cena, el apóstol también pronuncia un discurso de despedida a los presbíteros de Éfeso y les anuncia: Y ahora, mirad, me dirijo a Jerusalén, encadenado por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. Pablo se siente atado, es decir, encadenado por el Espíritu Santo, como un prisionero obligado a ir donde no quiere. Este hecho, ¿no?, de esta frase de Lucas, donde dice que Pablo se siente atado, obligado a ir a donde no quiere, se explica por el hecho de que él siente que el Espíritu lo empuja a ir a Jerusalén. Se están acabando los días de Pablo y es donde él va a padecer. Y cuando él le comunica a la comunidad que tiene que ir a Jerusalén, la comunidad no quiere. Entonces ahí se ve la acción del Espíritu Santo en Pablo y también la acción del Espíritu Santo en la comunidad, que quiere retener a Pablo porque saben que va a ir a morir, ¿no? Entonces Gerard refiere que no hay una contradicción acá, que es el Espíritu Santo que se manifiesta en ambos, ¿no? Y después Pablo decide escuchar esta voz que siente que es la voluntad de Dios. Entonces se despide de la comunidad y va hacia Jerusalén. Bien, en resumen, la lección de hoy hicimos referencia a la obra de Lucas, tanto en su Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, y vemos cómo el Espíritu Santo es el actor principal de estos relatos. Así como habíamos visto en la lección anterior que Ezequiel era el profeta del Espíritu, también podemos hablar de Lucas como el evangelista del Espíritu, ya que vemos ahí reflejado la obra del Espíritu Santo tanto en la vida de Jesús como también en la importancia que tiene para los apóstoles y en el comienzo del anuncio de la buena nueva. Qué buena esta lección, la verdad que me pareció muy interesante lo que vimos, lo que aprendimos. Sí me llama la reflexión esto de que el Espíritu Santo vemos que estuvo presente en los primeros tiempos de la iglesia, en el nacimiento de la iglesia. A mí lo que más me llegó y me impactó de esta lección es que el Espíritu Santo no se contradice. O sea, cuando vemos los viajes de Pablo, que el Espíritu le suscitaba a la comunidad una cosa y parecía que a Pablo otra, pero realmente cómo es el Espíritu Santo, en cada uno, y al mismo tiempo el vivir la unidad es lo que cada uno empieza como a descubrir la voluntad de Dios, ¿no? A mí algo que me llegaba bastante, ¿no?, es esto de la caridad fraterna, ¿no?, como uno de estos frutos también, ¿no?, del Espíritu Santo, que nos permite también, a través de esta caridad, poder construir la unidad día a día. Y me venía como una pequeña reflexión personal de preguntarme, ¿no?, si realmente en nuestras comunidades, en los lugares donde nos encontramos,
como que si le damos lugar también, ¿no?, al Espíritu Santo, para que nos ayude a vivir la caridad, para que nos ayude a fortalecernos como comunidad, ¿no?, que construye la unidad día a día, ¿no? Y me parece que es algo que tendríamos que preguntárnoslo todos para que sea Él, el Espíritu Santo, quien nos ilumine el camino, ¿no?, y podamos construir estas verdaderas iglesias de hoy.